Hace unos meses estaba viendo la televisión en el salón de mi casa cuando oí el aullido por primera vez. Me retumbó en los huesos como algo sacado de mis pesadillas más oscuras, dejándome temporalmente inmóvil por la conmoción. Al cabo de unos instantes, hice todo lo posible por recuperar la compostura, asegurándome con una risa forzada de autodesprecio que lo más probable era que se tratara de un perro callejero o un coyote. Me dije que me había asustado con su brusquedad, nada más. Después de todo, razoné conmigo mismo. A la mente le gusta exagerar las cosas. El resto de la noche transcurrió sin más incidentes y me fui a dormir, casi olvidada. Mis sueños, sin embargo, fueron menos indulgentes en ellos. Tropezaba por bosques oscuros, oía aullidos, resonantes que parecían venir de todas direcciones a la vez. Me perseguía la sensación de ojos penetrantes que seguían cada uno de mis movimientos. Cuando por fin desperté, poco antes del amanecer, estaba cubierto de sudor. Un malestar persistente se aferró a mí hasta el amanecer. Las semanas siguientes fueron bastante tranquilas. De vez en cuando oía algún sonido extraño, como si alguien caminara por otra habitación o por el porche, pero nada que no pudiera atribuir a mi imaginación. Lo peor que me ocurrió fue un sueño recurrente similar al primero que había tenido. Me encontraba caminando de noche por un oscuro tramo de carretera cerca de mi casa. El camino de tierra se extendía ante mí aparentemente una eternidad, mientras que los árboles a ambos lados formaban una densa copa que solo permitía que unos pocos rayos de luz de luna iluminaran mi camino. Mientras caminaba, siempre oía movimiento a ambos lados, justo fuera de mi vista. Solo en contadas ocasiones recuerdo haber vislumbrado siluetas en la oscuridad. Siempre sentía que me miraban. Aparte de los sueños ocasionales, transcurrió aproximadamente un mes desde la primera noche hasta que volví a oír los aullidos. Esta vez no era un aullido singular, sino una serie de aullidos superpuestos que se unían para formar un melancólico crescendo. Parecía que los aullidos venían de todas direcciones a la vez, y con una claridad tan penetrante que habría jurado que las fuentes estaban casi encima de mí. Estaba horrorizado. Había algo que no encajaba en esos aullidos. Me tapé los oídos y cerré los ojos, intentando alejar la horrible canción. Sentía que me iba a volver loco por los sonidos desgarradores. Por muy vergonzoso que pueda resultar, estaba en posición fetal, meciéndome con los brazos sobre las orejas. Cuando por fin cesaron los aullidos, temblaba de miedo hasta el punto de que debí de tardar un minuto entero en ponerme en pie. Temblorosa, di una vuelta rápida por mi casa, cerrando todas las cortinas y asegurándome de que las puertas estaban cerradas con llave, sin quedarme mucho tiempo junto a ninguna ventana. Cuando por fin llegué a la puerta corredera de cristal que daba al porche trasero, oí pasos. Apenas pude ver la silueta negra que rompía el débil resplandor de la luna en mi porche. Si hubiera tenido las luces de la habitación encendidas, probablemente no me habría dado cuenta hasta que estuve a escasos centímetros. Lentamente metí la mano en el bolsillo y saqué el móvil, consciente al mismo tiempo de la clara sensación de sus ojos sobre mí. Hice una foto rápida mientras me temblaban las manos, y luego retrocedí lentamente, incapaz de dejar de mirar aquellos ojos que ardían como las brasas del mismísimo infierno. Finalmente, retrocedí lo suficiente como para agacharme en mi pasillo, deslizándome hacia la puerta mientras el miedo se apoderaba de mí y me quitaba la fuerza de las piernas. Con la espalda pegada a la pared, busqué a tientas el interruptor de la luz. Una parte de mí esperaba oír en cualquier momento el ruido de cristales rompiéndose, pero no oí nada, ni cristales rotos, ni pasos en el porche. El silencio era absoluto. Ni siquiera el canto de los grillos llegaba a mis oídos. Saqué el móvil y me quedé mirando la pantalla, sin atreverme siquiera a mirar la foto que había hecho. Me temblaban las manos mientras intentaba averiguar a quién llamar. ¿A quién podía llamar?
A los cazafantasmas, me susurré en voz alta al cabo de un momento, tratando de obligarme a calmarme con un chiste malo. La burla agrietada de mi voz que salió de mi boca solo sirvió para solidificar mi miedo. Recuerdo que pensé en lo que acababa de ver. ¿Podría realmente llamar a un amigo o a un familiar? ¿O incluso a las autoridades? Peor aún, la puerta de la entrada estaba a casi 800 metros y tendría que coger mi coche y recorrer la distancia para dejar entrar a alguien. Al final, me arrastré hasta un lado del pasillo, entré cautelosamente en mi habitación y cogí mi pistola. No iba a buscar pelea, pero decidí que tampoco iba a morir sin ella. Acabé sentado contra la pared hasta que amaneció y solo reuní fuerzas para asomarme por la esquina y mirar por la puerta corredera de cristal. Cuando la habitación quedó iluminada por los rayos del sol, el porche estaba vacío y con la pistola en la mano di unas cuantas vueltas alrededor de la casa, sintiéndome algo más seguro con la comodidad del sol. La zona estaba despejada. Ni siquiera encontré huellas durante las siguientes semanas. Me perseguían los mismos sueños de ser acechado que antes. Ahora podía ver más claramente las siluetas de los árboles, como si se estuvieran acercando. Y podía ver el enrojecimiento de sus ojos reflejándose en la pálida luz de la luna. En mis sueños nunca aullaban. Apenas hacían ruido mientras se arrastraban y ensombrecían mis movimientos. Una llamada a control de animales no reveló nada, salvo que algunas personas también habían oído aullidos. Dijeron que era normal lo de los coyotes y que la luz debía de haberme jugado una mala pasada. Como no estaba convencido, me acostumbré a echar el cerrojo a las puertas en cuanto entraba en casa, y al anochecer ya estaba dentro, con el arma siempre a punto. Utilicé internet para intentar averiguar qué podía estar pasando. Busqué información sobre Canadá. Investigué sobre todos ellos. Lo que vi parecía un lobo o un coyote. Pero esos ojos y esos aullidos eran tan antinaturales y desconcertantes que no podía aceptarlo. Luego estaba la foto, esa foto borrosa de mi móvil que mostraba lo que yo solo podía rezar para que fuera un truco de la luz. Era como si las criaturas exudaran pequeños zarcillos de sombra que se retorcían en el aire a su alrededor, y solo podía esperar que estuvieran enfermas o cubiertas de pelo mojado y anudado. Una parte de mí sabía que esto no tenía una explicación tan clara y sencilla, a pesar de querer permanecer escéptico. Lo que había visto y oído me llevó a sospechar que había algo sobrenatural y malévolo en estas cosas. Las búsquedas me llevaron a historias de Barghests y Black Shuck, míticos perros negros que se dice que vagan por la campiña inglesa como heraldos de la muerte. Y yo odiaba incluso imaginar esta posibilidad, que mi propia muerte me acechara lentamente hasta que llegara el momento, hasta que mi hora estuviera cerca. Tratando de disipar mis temores, publiqué la foto que había tomado en varios foros, desde los que trataban sobre lobos y perros salvajes hasta los dedicados a lo oculto y sobrenatural. Parecía que cada vez que contaba mi historia, recibía burlas o chiflados que lo relacionaban todo con cosas absurdas, como complots alienígenas. Conseguí algunas pistas. Al final, en un reportaje, empezaron a aparecer historias de personas que se suicidaban o eran atacadas por animales salvajes en pueblos cercanos. Personas que habían reportado haber escuchado aullidos espeluznantes, muy parecidos a los míos. Los sucesos estaban separados y parecían aleatorios, pero seguí buscando incidentes similares. Tenía que encontrar algo que me demostrara que no estaba perdiendo la cabeza. Por desgracia, lo único que podía hacer era seguir buscando y esperar encontrar algún significado a todo aquello. Finalmente, hace 4 noches, mi sueño cambió. Después de caminar durante tanto tiempo, por fin pude ver el final del camino. Me horroricé. A unos cientos de metros delante de mí, la carretera simplemente se detuvo, desapareciendo en una pared de árboles. Conmocionado, me quedé mirando la multitud de viejos pinos, preguntándome si debía volver atrás. Apenas tuve un momento para pensar antes de verlo. Del centro de la masa arbórea
surgió una gran criatura negra parecida a un lobo, apenas más que una sombra. Sus ojos atravesaban la oscuridad mientras me observaba, y tras ellos había una malicia inconfundible. Aún más aterrador, había una inteligencia inconfundible en ellos, y me quedé helado. Después de lo que me pareció una eternidad, la bestia se abalanzó sobre mí. Al acortarse la distancia, pude ver claramente su cuerpo cubierto de zarcillos negros que fluían en el aire como si su propia esencia se extendiera. Devoraba todo a su alrededor. Retrocediendo instintivamente, me preparé para el impacto cuando se abalanzó sobre mí, cubriéndome el estómago y el cuello para intentar salvarme. Y en ese preciso instante en que supe que todo había terminado, su inquietante cómo resonó en la noche y me hizo despertar sobresaltada. El corazón me latía con fuerza en el pecho al despertarme. Mi mano ya empuñaba por reflejo la pistola que ahora guardaba bajo la almohada. Sentado en posición vertical, intentaba recuperar el aliento cuando lo oí y lo vi. Como un humo negro, se colaba por uno de los rincones oscuros de mi habitación, casi pareciendo absorber la luz de la zona que lo rodeaba. A medida que se acercaba más y más, pude ver claramente esos malditos ojos rojos que ahora goteaban sangre ennegrecida y un hocico lleno de dientes afilados como cuchillas que empezaban a formarse. Lo que ocurrió en los segundos siguientes quedará grabado para siempre en mi cerebro. Solo disparé 3 veces entre el momento en que se formó y se abalanzó sobre mí. Lo recuerdo. En el fondo, me sorprendió que tuviera forma física, ya que el impacto me hizo caer de espaldas sobre la cama. Se me cayó la pistola de las manos cuando me inmovilizó y empujó el cañón hacia mi garganta. Sus ojos eran destellos ardientes como cigarrillos en la oscuridad, dejando estelas brillantes mientras maniobraba con una mano para darme un buen mordisco. Me agarré a su garganta con todas mis fuerzas, luchando por mantener sus dientes rechinantes lejos de mi cuello mientras forcejeaba. El hedor pútrido de 1000 cadáveres putrefactos me asaltó los pulmones cuando su aliento me inundó. Con la mano libre, tanteé frenéticamente mi mesilla de noche, presa del pánico, en busca de algún tipo de imperfección. Un arma improvisada. Era muy consciente de la sensación de que todo mi cuerpo se estaba entumeciendo. Aquellos retorcidos zarcillos de oscuridad parecían impregnar mi propia carne. Por dondequiera que fluyeran, mi cuerpo se sentía como sumergido en agua helada. Había perdido toda sensibilidad en el brazo que mantenía a raya a la criatura. Cuando mi mano tocó la base de una superficie metálica que me resultaba familiar, mi lámpara táctil se encendió. En un instante, la atrocidad que gruñía sobre mí pareció desvanecerse, y cerca de mí oí un aullido repugnante que resonó en mis oídos como una maldición y luego se disipó en la nada. Tardé horas en recuperar la sensibilidad en el brazo y en el cuerpo, pero permanecí allí hasta la mañana con un terror total y absoluto. Que la luz la hiciera retroceder fue pura suerte, la única razón por la que ahora estaba vivo. Apenas podía creer que no fuera todo una especie de alucinación. Deseaba que hubiera sido algo tan misericordioso como la locura. En la cama, recuerdo haber reflexionado sobre mi situación, tratando de dar algún sentido a esta sala. Había 3 casquillos esparcidos por el suelo, y no había agujeros en mi pared. No estaba seguro de cómo sentirme al respecto. Sin embargo, me decía algunas cosas. No había sangre, pero la bestia había sido alcanzada, y yo podía tocarla. La repentina luz brillante parecía haberla hecho retroceder, pero lo había oído después, así que dudaba de que hubiera sido fatal. Había aparecido del rincón más oscuro, así que posiblemente necesitaba manifestarse en la oscuridad. Y sí, también me acechaba en sueños y jugaba conmigo, para luego seguirme hasta mi dormitorio e intentar arrancarme la garganta. No tenía ni idea de qué demonios era. Sentía que nunca sabría lo que estaba pasando, y empecé a dejar todas mis luces encendidas toda la noche,
y cambié todas mis bombillas a 100 vatios. Ahorrar energía ya no es precisamente una de mis prioridades. He intentado quedarme despierto toda la noche. No salió muy bien, pero no recuerdo lo que he soñado estas últimas noches. Y eso es algo de lo que realmente no me arrepiento. Lo he oído todas las noches fuera, aullando, paseando por mi porche. No creo que nadie pueda acostumbrarse nunca a ese maldito aullido. Pero ya no me paraliza completamente de miedo. Puede que no haya sido un gran progreso, pero algo es algo. Anoche tuve un pequeño avance, aunque en realidad no ayuda a mi situación actual. Hace tiempo que asumí que no había ninguna posibilidad de obtener una respuesta seria en ninguno de los foros que había visitado y a los que había dado fragmentos de mi historia. Pero anoche recibí un correo electrónico de un supuesto trabajador del gobierno. Parece que no soy el único con experiencias de primera mano. Él también ha sido perseguido, si me perdonan el juego de palabras, por estas mismas bestias durante algún tiempo. Pero a diferencia de mí, fue capaz de sacar información de documentos clasificados a los que yo nunca habría podido acceder. Al principio me mostré muy escéptico, hasta que empecé a leer la información que me había enviado. Demasiadas piezas encajaban en su sitio, como para que fuera una mera coincidencia o que se estuviera inventando cosas. Aunque son muchos datos que procesar, relataré la historia tal y como me la contaron. En las últimas décadas, los perros han sido el centro de atención de muchos experimentos científicos. Los científicos soviéticos, por ejemplo, los utilizan mucho en sus experimentos, desde estudios de los efectos de la ingravidez en el cuerpo hasta intentos de preservar órganos vivos fuera del cuerpo. Algunos murieron en órbita como los primeros animales que viajaron a la negrura del espacio. Otros, innumerables, murieron en laboratorios subterráneos o bajo el bisturí de cirujanos en países de todo el mundo. Sin embargo, no todos permanecieron muertos. El Dr. Peter Safar, el inventor de la reanimación cardiopulmonar, introdujo en el ejército un concepto que en su momento debió de parecer irrisorio. Sugirió que se podía mantener un cuerpo en animación suspendida durante horas, sustituyendo toda la sangre del cuerpo por una solución salina helada. La idea quedó aparcada durante casi 2 décadas, pero una vez más, los perros fueron sacrificados en nombre de la ciencia. Los órganos se desgarraban y los huesos se rompían, solo para ser reparados por los causantes del daño. El suero salino se drenaba tras horas de operación. Se reinsertaba sangre en los cadáveres y se ponían en marcha sus corazones. Zafar tenía razón. Se podía mantener a un paciente en estasis durante horas hasta que pudiera ser operado y luego resucitado. Era un avance médico asombroso, que pronto se convertiría en una burla blasfema de su propósito original. A pesar de sus numerosas aplicaciones prácticas para salvar a pacientes traumatizados y soldados heridos, este tratamiento aún no se ha generalizado, al menos no como se pretendía en un principio. El gobierno decidió hacer lo que siempre había hecho con la nueva tecnología diseñada para beneficiar a la humanidad. Se tomó la decisión de convertirla en arma una vez más. Debido a las repetidas y exitosas reanimaciones, el mejor amigo del hombre volvió a ser colocado firmemente en los sitios de los científicos. Así comenzó el proyecto, conocido a partir de entonces como Proyecto Kerberos. Quien le puso este apodo probablemente pensó que era muy inteligente. Si hubieran sabido lo acertada que era su elección, se suponía que, en este estado de animación suspendida, los procedimientos, que casi con toda seguridad matarían a una criatura viva por el shock, podrían llevarse a cabo con un riesgo significativamente menor. En este sentido, el plan original consistía en probar conceptos en los caninos, que luego se trasladarían a tropas seleccionadas de las fuerzas especiales en activo. Si tenían éxito, uno de los objetivos principales era realizar mejoras fisiológicas que harían a los sujetos de prueba mucho más resistentes en combate. Se eligió a los perros lobo como principales sujetos de prueba debido a su mayor tamaño y robustez, resultado del mestizaje.
A los primeros sujetos de prueba se les implantó un blindaje subcutáneo en forma de placas de titanio, en capas que, en teoría, podrían desviar las balas. Aunque muchos pudieron sobrevivir a este procedimiento, los científicos fueron completamente incapaces de encontrar un equilibrio aceptable entre peso y protección. Los resultados variaron desde perros que no podían moverse por su propio peso, que eran ligeramente resistentes a las balas de pequeño calibre, hasta perros que tenían una gran movilidad, pero que estadísticamente no tenían más probabilidades de sobrevivir al fuego de armas pequeñas que un perro sin los aumentos. Muchos sujetos perdían la vida asfixiados por su propio peso, mientras que a los perros ligeramente blindados simplemente se les volvía a quitar el blindaje. Finalmente, se encontró la solución en láminas de nanotubos de carbono tejidas en un tejido ligero que era flexible y capaz de resistir disparos de armas ligeras. La armadura resultante tenía apenas 0,6 milímetros de grosor y era capaz de flexionarse libremente. Y una asombrosa proporción del 70% de los perros sometidos a la prueba sobrevivieron al procedimiento y mostraron una asombrosa capacidad de recuperación. Las balas de pistola y rifle de pequeño calibre habían demostrado la plausibilidad de un supersoldado a prueba de balas. Empezaron a centrarse en posibles mejoras ofensivas para los animales, y una y otra vez los perros fueron puestos en estado de suspensión y operados. Sin embargo, no se produjeron avances reales, ya que nociones como la sustitución de garras y colmillos por materiales mucho más resistentes y afilados hacían que los animales se destrozaran a sí mismos en espeluznantes cintas cuando intentaban rascarse. Fue en este periodo, sin embargo, cuando las anomalías empezaron a hacerse patentes. Los perros lobo que habían estado más tiempo bajo el bisturí empezaron a mostrar signos de inestabilidad. Corrían contra las paredes como si persiguieran a un enemigo imprevisto. Gruñían y gruñían en las esquinas vacías. Parecía que la muerte y la reanimación prolongadas y repetidas habían provocado inevitablemente daños cerebrales. Se tomó la decisión de continuar con los estudios y ver cuántas veces podían resistir el proceso los perros antes de ser incapaces de funcionar plenamente. Los síntomas fueron empeorando. Los perros parecían mirar fijamente cosas que no estaban allí, y sus orejas empezaron a agitarse como si escucharan sonidos que no oían. Se especuló con que los animales habían empezado a alucinar como efecto secundario del daño cerebral. Pero las pruebas no se interrumpieron a tiempo. Todos y cada uno de los perros supervivientes mostraron un comportamiento errático hasta cierto punto. Los que habían sido sometidos a más experimentos habían empezado a mostrar signos de debilitamiento del sistema vascular. Su ritmo cardíaco disminuyó hasta casi desafiar a la muerte, y sus ojos empezaron a llenarse de rojo, como si todos sus capilares hubieran estallado. En casos extremos, la sangre empezó a manar lentamente de los ojos y la nariz de los animales. Estos casos iban acompañados de un oscurecimiento inexplicable del pelaje y de un comportamiento que, si se aplicara a los humanos, se clasificaría como comportamiento esquizofrénico paranoide. Tanto el miedo como la agresividad aumentaron notablemente. Los perros se escabullían o mordían todo lo que les rodeaba, fuera real o imaginario. Los altos mandos ordenaron que estas bestias de ojos rojos eran demasiado impredecibles para aplicaciones prácticas o incluso para seguir investigando en ellas. La investigación se limitó a la observación. Al cabo de una semana, comenzaron los primeros informes de aullidos en la base. Los perros empezaron a desaparecer de sus jaulas, cada vez sin dejar rastro de cómo se habían escapado. Todas las jaulas encontradas estaban vacías y habían sido cerradas magnéticamente, y no había registros que indicaran pérdida de energía. Cada noche, los informes de aullidos extraños aumentaban a medida que disminuía el número de sujetos de prueba dentro del laboratorio. Los guardias informaron de avistamientos de siluetas de lobos negros,
que a menudo desaparecían al doblar una esquina para no volver a ser localizados. Los cadáveres empezaron a aparecer la quinta mañana. 12 muertos en el pueblo más cercano. La gente aparecía muerta en sus camas, en sus ordenadores y en sus sofás. A algunos les habían desgarrado la garganta, a otros les habían devorado las entrañas por completo. Esto se atribuyó fácilmente a los animales escapados, pero lo más desconcertante es que algunas de las casas habían sido cerradas sin signos de haber sido forzadas. Los asustados habitantes del pueblo contaron haber oído durante toda la noche un siniestro aullido que parecía provenir de todas direcciones a la vez. Algunos incluso dijeron haber presenciado extraños movimientos en las sombras y afirmaron haber sido acechados por criaturas de oscuros ojos rojos iridiscentes. Al cabo de 16 días, todos los animales restantes, en total más de 200, habían desaparecido inexplicablemente de sus jaulas. Durante este periodo, los aullidos nocturnos omnidireccionales que invadían el campo cercano llevaron a la gente a sus límites mentales. La policía local se vio inundada de llamadas de personas presas del pánico que se habían encerrado en sus casas, temerosas de apagar la luz o incluso de dormir hasta la mañana siguiente. No fue hasta el final de la tercera semana cuando el número de muertos empezó a disminuir hasta desaparecer. Los informes de los espeluznantes aullidos empezaron a limitarse a los hogares más rurales antes de cesar por completo. El total de desaparecidos y muertos se cifró en 97, con 18 muertes atribuidas al suicidio. 4 de ellas se produjeron en la cama de la víctima y carecían por completo de traumas físicos o rastros de drogas o medicamentos conocidos en el torrente sanguíneo. Al final, el personal firmó acuerdos de confidencialidad. El gobierno se limpió las manos de responsabilidad y afirmó que los incidentes en la ciudad se debían a un brote masivo de rabia. Todos los datos se clasificaron como alto secreto y se archivaron sumariamente. Esto era básicamente lo esencial de la información que me dio. Por lo que pude deducir de nuestra correspondencia, esto ocurrió originalmente en un lugar remoto de Arizona, que fue excluido de los archivos. Dada mi ubicación en la zona rural de Carolina del Sur y el hecho de que solo he sido testigo de unos pocos como mucho, solo puedo suponer que la mayoría de estos animales se habían ramificado en pequeñas manadas y han estado vagando desde entonces. Lamentablemente, no puedo hacer otra cosa que especular sobre los detalles de lo que realmente ocurrió basándome en lo que he visto. Las conclusiones que he sacado solo sirven para horrorizarme aún más, pero no se me ocurre ninguna explicación mejor. Mira, estos perros fueron llevados al reino de la muerte docenas de veces, solo para ser arrancados de nuevo a nuestro mundo. ¿Y si cada vez se llevaron una parte del reino de la muerte con ellos? Es como si empezaran a ver y sentir simultáneamente lo que existe a ambos lados del velo de la muerte, y eso les rompiera la mente. Sufrieron esta turbulenta transformación en una especie de manifestación semifísica del otro lado, convirtiéndose en avatares literales de la muerte. Ahora, esta transformación es completa, y ya no son asesinos de mente rota, sino agentes acechantes del más allá a los que les gusta jugar con sus víctimas antes de abatirlas. Parece que pueden manifestarse desde la oscuridad y viajar por el vacío entre ambos mundos a voluntad. De algún modo, ni realmente vivos ni muertos, sino en algún punto intermedio. No sé si se les puede matar, pero la luz los mantiene a raya. Antes, reuní todo mi valor cuando oí a mi acosador demoníaco en el porche y confirmé esta teoría. Abrí lentamente la puerta trasera después de haber inundado la habitación de luz. Clavé los ojos en la bestia, pero se limitó a mirarme con odio a través del cristal de la puerta. No intentó avanzar a través de la luz. Fueron unos momentos horribles, pero tenía que estar seguro de que la luz podía ofrecerme protección. Ahora me siento prisionero de mi propia casa, pero al menos estoy vivo mientras tenga energía. Sin embargo,
un temor sigue repitiéndose en mi mente. ¿Qué ha pasado con los 4 que aparecen muertos en sus camas sin explicaciones? ¿Por qué llegan al final del mismo camino que yo y simplemente nunca despiertan? Están ahí fuera y están cazando. Y el único consejo que puedo ofrecer es que mantengas las luces encendidas e intentes no soñarlo.